El estudio de la microbiología involucra estar en contacto con un mundo no visible a nuestros ojos, y para observar estos organismos tan pequeños es necesario que sepamos usar el material presente en el laboratorio. En el siguiente video se reportan los resultados de la práctica número 1 de bacteriología y micología, material y equipo común en el laboratorio de bacteriología y micología. Introducción. La microbiología es una ciencia que para su estudio y comprensión es necesario efectuar algunas determinaciones prácticas, así como también se requiere del conocimiento y manejo de algunos materiales e instrumentos de uso común. Algunos de los instrumentos más utilizados en los laboratorios de microbiología son de vidrio resistente a altas temperaturas. Uno de los más conocidos es el vidrio de Pyrex. Otros son elaborados de distintos metales pesados como el platino, que les otorgan características como buenos conductores del calor o porque en el medio ambiente son muy manejables sin alterar su composición. Como objetivo específico, los alumnos serán capaces de identificar los materiales e instrumentos del laboratorio para hacer un uso correcto y responsable de cada uno de ellos. Al ingresar al laboratorio, hicimos uso de los objetos que se encontraban presentes, capturando fotografías de estos con la cámara de un celular como evidencia en el siguiente orden: microscopio, autoclave, tubos de ensayo, placas Petri, pipetas, matraces Erlenmeyer, probetas, vasos de precipitación y asa bacteriológica. También contamos con una breve asesoría de otra persona que se encontraba en el laboratorio, quien nos apoyó mencionándonos nuevamente la función de los materiales que se encontraban en ese momento. Todos los materiales que se mencionaban en el manual se encontraban en el laboratorio, sin embargo, agregamos algunos materiales que faltaban en el escrito, pero que sí estaban presentes y que consideramos que eran importantes mencionarles, también como un chupón de pipeta, tubo Falcon, mechero y gradilla. Y capturamos también un video donde hacíamos la identificación y función de las partes que constituyen al microscopio. Cabe mencionar que durante todo ese tiempo manejamos con mucho cuidado el material de laboratorio y para finalizar con esa actividad de práctica lo acomodamos de nuevo como se encontró y lejos de las orillas de las mesas. El microscopio tiene tres partes generales, que sería la mecánica, la óptica y la lumínica. El pie o base es una pieza maciza y pesada para asegurar la estabilidad del aparato. La platina es una pieza metálica redonda o cuadrada, en este caso cuadrada, donde se colocan las preparaciones. Y el tubo, que sería este de acá, es en donde está instalado el sistema óptico. El revólver es una pieza circular y giratoria. En ella se insertan, contrario a las manecillas del reloj, los objetivos. Sin embargo, su movimiento para colocar en su posición un objeto debe de ser en sentido de las manecillas del reloj. El brazo es este y es la parte mecánica accionable mediante dos tornillos que permiten movimientos laterales o longitudinales para colocar la preparación en posición de observación. El carro o escuadra nos sirve para hacer movimientos verticales u horizontales para posicionar la muestra que se está observando en el microscopio. Tenemos el tornillo macrométrico que realiza movimientos hacia arriba y hacia abajo en el eje Y también, que son a veces susceptibles a la vista, y el tornillo micrométrico que realiza movimientos muy sutiles de igual manera arriba y hacia abajo para lograr posicionar la muestra en el microscopio. También tenemos los oculares que nos ayudan a corregir algún problema de la vista para observar bien la muestra. El sistema de iluminación se encuentra situado debajo de la platina y este tiene como función iluminar los objetivos por medio de la luz transmitida. También tenemos el diafragma que va montado sobre la platina y permite graduar según la necesidad e intensidad luminosa que necesitan los objetivos. El condensador que es el que está aquí, consta de un sistema de lentes colocados bajo la platina. Su función es enfocar la luz, permitiendo una iluminación uniforme del campo microscópico. Se acciona por medio de un tornillo, el cual permite graduar una intensidad. La autoclave es un equipo indispensable para la esterilización de los materiales, los dispositivos y los medios de cultivo. Cuenta con una válvula de seguridad y un lector de la presión interna.
En este caso, en laboratorio de bacteriología y parasitología de la UDICIBA, tenemos una autoclave vertical con capacidad de 40 litros. La tapa se encuentra en la parte superior. El autoclavado o esterilización de los medios de cultivo se recomienda entre 121 grados Celsius y 1 a 1.5 libras de presión por 15 a 25 minutos. El sistema funciona agregando agua en la base del autoclave, que estará en contacto con la resistencia de la autoclave. Se colocarán los medios de cultivo en el interior y se van a cerrar herméticamente. Al momento de cerrar la autoclave es importante manipular la tapa desde la parte posterior de la tapa o desde la parte lateral, nunca desde enfrente porque se tiene un menor control, y después de varios minutos empezará el agua a hervir. Se colocarán los medios de cultivo en el interior y se van a cerrar herméticamente. Al momento de cerrar la autoclave es importante manipular la tapa desde la parte posterior de la tapa o desde la parte lateral, nunca desde enfrente porque se tiene un menor control, y después de varios minutos empezará el agua a hervir. Se va a generar vapor que se va a concentrar al interior. Se va a cerrar la válvula de salida y empezará a subir la presión. Para que la presión empiece a subir se coloca el control de temperatura al máximo. Tan pronto llega a 1 libra de presión, se baja la manija de temperatura manteniéndola a una temperatura adecuada para mantenerla en 1 libra de presión interna por 15 minutos. Hay que tener sumo cuidado con el uso de las válvulas, ya que estas podrían explotar al ser manipuladas de forma incorrecta por la presión que se tiene dentro. Los tubos de ensayo son recipientes que se usan para contener líquidos y sólidos, así como también medios de cultivo. La gradilla es una herramienta que contiene espacios huecos, los cuales sirven para sostener y almacenar los tubos de ensayo. También pueden estar hechas de metal, madera o plástico. Placas Petri son recipientes de medios de cultivo para el cultivo y aislamiento de microorganismos. Pipetas, tubos cilíndricos delgados terminados en punta y graduados. Las pipetas nos sirven para medir y transportar pequeñas cantidades de la sustancia que estamos manejando. En el caso de las de transferencia son de plástico. Matraces Erlenmeyer, útiles para la preparación y almacenamiento de soluciones. Probetas, recipientes graduados de forma cilíndrica y capacidad variable con base para la esterilidad. Vasos de precipitación, recipientes cilíndricos y cortos con una depresión en el margen de la bocadura. Su utilidad es amplia. Asa bacteriológica, varillas metálicas alambre de platino que sirve para la siembra de cultivo microbiano. El chupón de goma succiona las sustancias para llenar las pipetas donde se coloca. El portaobjetos es una pieza de vidrio plana y delgada que se utiliza para sostener una muestra que debe ser examinada con ayuda de un microscopio, mientras que el cubreobjeto es una lámina más pequeña y delgada que se coloca sobre el portaobjetos y la muestra. Tubo Falcon. El tubo Falcon es un tubo con tapa hermética y fondo cónico que se utiliza para centrifugar o congelar muestras. Mechero es un tubo vertical que está enroscado al pie metálico con ingreso para el flujo del gas. Se emplea fundamentalmente para calentar, evaporar o esterilizar muestras o reactivos. En su mayoría, todos los materiales observados del laboratorio poseen formas diferentes. Estas fueron las similitudes que encontramos en cuanto al material del que están hechos y su función. Podemos dividirlos de acuerdo al material de que están hechos. Por ejemplo, vidrio, pyrex, plástico, porcelana, hierro, bronce, aluminio, carbono, cuarzo, platino, papel, goma, corcho, látex o entre otros. El vidrio es el elemento principal de los materiales de laboratorio por su transparencia, manejabilidad y su capacidad de ser resistente al fuego o en su caso de deformarse a la llama. También podemos clasificar los materiales de acuerdo a su función, como por ejemplo materiales de medición como las balanzas, los matraces, las pipetas y las probetas. Materiales de calefacción como el mechero Bunsen, los tubos de ensayo, el matraz Erlenmeyer, los vasos de precipitado, materiales de soporte como la gradilla y materiales de funciones varias como las cajas Petri. En cuanto al microscopio y la autoclave, pertenecen a la clasificación del equipo presente en el laboratorio, ya que estos poseen una función específica. La razón por la cual debemos conocer las herramientas de laboratorio es para saber el uso adecuado de estos, así como también conocer que cada instrumento tiene su propia función, ya que así podremos tener la seguridad de llegar a lograr realizar una experimentación segura, disminuyendo el error y poder llevar a cabo las prácticas correctamente. Por ello es de gran importancia conocer e identificar los diferentes instrumentos de laboratorio,
ya que de esta manera seremos capaces de manejarlos adecuadamente, ser capaces de nombrarlos y saber cuál es la utilidad de cada uno de ellos.